Hola, ¿qué tal? Soy Ajax. Bienvenidos de vuelta a la tercera parte de esta trilogía de videos para poder terminar por fin el tema de la terminología embriológica y los mecanismos del desarrollo. El día de hoy precisamente vamos a terminar con esa segunda parte donde ahora sí, ya hablamos sobre los tipos de corte, ya hablamos sobre la terminología de posición, el movimiento, logramos relacionarlos entre ellos y ahora sí, por último, vamos a hablar sobre este otro tema que son los mecanismos del desarrollo. Importante, súper básico y súper esencial que lo tengan presente a lo largo del estudio del desarrollo de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque bueno, no es como que una célula esté ahí presente, se divida y ya obtenga como resultado el cuerpo total. Pues no, para nada. Necesitamos que ocurran ciertos procesos específicos que le van a ir dando poco a poco esa guía, ese camino a esa célula para que al final, ahora sí, obtengamos como resultado este organismo multicelular. Pero bueno, ¿cuáles son esos mecanismos que se van a encargar de guiar la morfogénesis, la formación de los órganos y la posterior maduración? Pues bueno, vamos a comenzar con este, que es el número 1, donde bueno, imagínense ustedes que todas las células fueran iguales. Pues bueno, la vida no sería posible, ¿verdad? Entonces, uno de los mecanismos del desarrollo presentes es aquel que en conjunto con otro me va a permitir que las células no sean todas iguales, sino que cada quien tenga características específicas que las hacen pues lo que son. Por ejemplo, no es lo mismo una célula muscular a una célula del hueso, que tampoco es lo mismo a una célula del hígado, que tampoco es lo mismo a una célula del sistema nervioso. Cada una tiene especificaciones, todas son células, pero todas tienen características que las diferencian respecto a otras. Pues bueno, ¿cómo llegamos a eso? Pues bueno, imagínate tú lo siguiente. Tenemos a esta célula la cual puede ser cualquier cosa, puede ser lo que se le dé su gana. Y por eso en esta imagen te pongo de que no sabe a dónde irse. Va a ser un miocito, una célula muscular, va a ser un osteocito, una célula ósea, va a ser un hepatocito, una célula hepática o va a ser una neurona, una célula del sistema nervioso. Pues bueno, en ese momento donde la célula elige en lo que en un futuro se va a convertir, y para eso te dejo esta frase clave de este primer mecanismo del desarrollo, que es voy a ser, ¿ok? Como tú vas a ser doctor, pues bueno, voy a ser alguna célula específica. Pues a este proceso, a este mecanismo del desarrollo, se le conoce como determinación. Cuando se dice que una célula se determina, por lo tanto, es que elige un camino el cual va a seguir para en un futuro convertirse en la célula que quiere ser. Entonces imaginemos que esta célula, que en un principio no tenía un destino claro, elige que quiere ser en un futuro una neurona. Pues bueno, esa célula se va a determinar y, como podemos apreciar aquí, se convierte en un neuroblasto. ¿Cuál es la diferencia entre esta primer célula y el neuroblasto? Ninguna, ¿verdad? A simple vista no apreciamos ninguna diferencia que pueda ser bien observada, pero ya se determinó, o sea, ya escogió el camino que va a seguir para ahora sí, en algún futuro, convertirse en la célula que está buscando. Ahora sí, imagínate tú que ese mismo neuroblasto que se determinó, ahora sí, sufre una serie de procesos los cuales van a culminar con, mira, esto es muy diferente. Tenemos aquí una neurona ya completamente formada. Bueno, este proceso en el cual la célula que ya estaba determinada adquiere las características tanto morfológicas como funcionales, que en este caso, bueno, aquí te lo pongo como fisiológicas, pero son morfológicas y funcionales. A este proceso, a este diferente mecanismo del desarrollo se le conoce como diferenciación. Y para eso, para que ustedes se acuerden, aprovechemos esta pequeña frase, lo soy, ¿ok? Entonces, estos dos mecanismos van muy de la mano. Cuando una célula elige el camino, elige lo que va a hacer, se determina. Pero ahora sí, cuando ocurren los procesos necesarios para llegar a la célula en la que se quería convertir, a eso se le llama diferenciación. Determinación, diferenciación. Perfecto. Pasando a otro mecanismo, número 3. Ok.
Te pregunto yo, ¿las células son estáticas? Pues no, ¿verdad? Definitivamente van a estar en movimiento. Existe un mecanismo del desarrollo que me da esa descripción de la capacidad de una célula de cambiar de un sitio hacia otro, o sea, de moverse del punto A al punto B, como podemos observar aquí en esta imagen. ¿Cómo se le conoce a esta capacidad que tienen? Pues a este mecanismo del desarrollo se le llama migración. Entonces, la migración es la capacidad de una célula de ir de un lugar a otro. Dos ejemplos súper importantes que van a ver en el tema de embriología. Las primeras, las células germinales primordiales, la vía común en la formación de los gametos sexuales. Estas células, chicos, necesitan moverse. A lo largo de las primeras semanas del desarrollo van a estar moviéndose, como lo van a estudiar en temas posteriores. Y poco a poco vamos a observar cómo van cambiando de lugar constantemente para al final llegar a la futura gónada, o puede ser el futuro testículo o el futuro ovario. Y como ejemplo número 2, tenemos a las benditas células de la cresta neural. Las células de la cresta neural, como lo van a ver en su momento, tienen la capacidad de convertirse en muchísimas cosas, en muchísimas células de muchos órganos, de muchos sistemas. Son consideradas una cuarta capa germinativa. Las primeras 3 son lo que los van a mantener despiertos durante todo este semestre, pero eso lo van a ver poco a poco. Pasando al cuarto mecanismo, ahora sí, las células no son inmortales, llevan a cabo los procesos pertinentes y en algún momento tiene que haber una degeneración de ellas. O a lo mejor no han cumplido su ciclo de vida, pero para el correcto desarrollo de alguna estructura necesito que esas células mueran. Pues bueno, a ese mecanismo donde las células están muriendo, pero que mueren de una manera regulada, de una manera controlada o que ya estaba programada, a esto se le conoce como apoptosis, ¿ok? Este de aquí, por alguna razón, nunca se le olvida a nadie. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada, ¿ok? Es una muerte regulada que, como nosotros podemos observar, ya sea por factores extrínsecos, o sea, que vengan de fuera de la célula, o intrínsecos que procedan por dentro de la célula, van a terminar con la producción de unas enzimas conocidas como caspasas. Las caspasas son unas proteasas, son unas enzimas, son unas proteínas que se encargan de la degradación. Así que como resultado observamos en esta imagen cómo efectivamente, aquí observamos cómo efectivamente comienza a haber una separación del citoplasma que está componiendo esta célula. Poco a poco el contenido nuclear también deja de estar bien regulado como lo pudiera estar una célula normal, y al final quedan restos de esta célula original conocidos como cuerpos apoptósicos, los cuales después se los van a comer unas células que pueden ser macrófagos o pueden ser otras, pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco también. Entonces, va de nuevo, la apoptosis es el mecanismo del desarrollo que consiste en la muerte celular programada, porque en el caso de que las células mueran pero que no se esté buscando eso, o sea, que sea una muerte celular patológica, a eso se le conoce como necrosis. Entonces, la apoptosis y la necrosis no son lo mismo, porque mientras una no causa inflamación, que es la apoptosis, la otra sí lo hace, que es la necrosis. El ejemplo clásico de la necrosis, pues bueno, puede ser el pie diabético a lo mejor. Yo sé que han sabido de eso, donde puede haber alguna alteración en diabetes no controlada que al final puede terminar con la muerte del tejido de los pies, ¿verdad? Que después van a aprender sobre ello, pero bueno, ese es un tipo de muerte que no debería de suceder. Digo, nadie quiere perder su pie. Así que ese es un evento que no está programado a suceder, pero por otra parte, adelantándome un poquito, quiero que veas que dentro del desarrollo de la mano, al principio, es de esta forma. Es simplemente así, como si fuera un puño. Pero para yo poder realizar el correcto desarrollo de las manos, de los dedos, necesito que ocurra un proceso de apoptosis en esta placoda de la mano, y que de manera progresiva, al momento que esa apoptosis vaya ocurriendo, observamos cómo de tener una superficie lisa llegamos a esto, llegamos ahora sí a tener una morfología mucho más característica de una mano con sus futuros dedos. Así que este es un ejemplo también súper básico y súper importante. Este es nuestro cuarto mecanismo del desarrollo. Quinto mecanismo, bueno, resulta que las células
tienen la capacidad de ayudarse entre sí para poder estimular su correcto desarrollo. Entonces, ¿cómo se le llama a este quinto mecanismo del desarrollo? Se le llama inducción. La inducción es el mecanismo del desarrollo donde un tejido, o sea, un conjunto de células, estimulan a otras células para que su desarrollo se lleve de manera adecuada. En este esquema súper sencillo, vean cómo tenemos a un inductor, ¿verdad? A esta célula de color rojo, la cual se va a encargar de inducir a esta célula de color aqua, la cual tiene una morfología circular, para que como resultado lleve a cabo su desarrollo. Y por ponerte un ejemplo, obtengo una célula de color igual aqua, pero su morfología cambió ahora a una célula cuadrada. Entonces, para que este cambio pudiera ocurrir, yo necesité el mecanismo del desarrollo, que es la inducción. ¿Dónde vamos a poder apreciar estos mecanismos? Principalmente en dos zonas, en el desarrollo de los riñones y en el desarrollo de los ojos. Son unos ejemplos muy clásicos que tenemos de este mecanismo. Para ponerte por ahí uno de esos dos, vean que, ok, aquí, esto de aquí es básicamente dentro del desarrollo del ojo. Tenemos una estructura conocida como vesícula óptica, que en su futuro se encargará de la formación de la retina, pero más importante que eso, observa que mediante una regulación molecular, que eso también poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, actúa sobre estas células que se le conoce como ectodermo. Es una de las 3 capas germinativas, que también existe el tema propio para poder hablar sobre él. Y vean cómo, debido a esa inducción, obtengo como resultado un engrosamiento de estas células. Y a este engrosamiento se le conoce como placoa del cristalino. La placoa del cristalino es el precursor precisamente del cristalino, uno de los lentes que tenemos en el ojo. Así que, así como te puse este ejemplo, existen muchos más de mecanismos que nosotros necesitamos que ocurran para poder llegar al resultado. Por lo tanto, la inducción es un tejido estimula a otro para su correcto desarrollo. Ahora bien, los últimos dos mecanismos que van de la mano serían la potencia y la restricción. La potencia, chicos, sí quiero que se los lleven muy bien el día de hoy. La potencia es la capacidad que tiene una célula de diferenciarse en otras. Imagínate tú que todas las células de tu cuerpo en este momento tuvieran la capacidad de convertirse en la célula que le diera su gana. Pues tendrías ahí un chorro de niños saliendo por todas partes, y no es la idea. La idea es que a día de hoy yo contenga células, las cuales aproximadamente son 200 tipos celulares, cada quien cumpliendo con su función específica, con su tipo de división específica, y ya. Pero al principio del desarrollo, cuando apenas eras un simple cigoto, claro que quieres que esa célula tenga la capacidad de formar todo lo posible, porque al principio solamente hay una, ¿ok? Pero ya en este momento no necesitas que exista esa capacidad preservada, porque si no habría una proliferación descontrolada de las células. Así que la potencia me describe la capacidad que tiene una célula de convertirse en cualquier otra. Entonces, ¿cuál es la máxima potencia que existe? A esta se le conoce como totipotencia, ¿ok? Entonces, vamos a anotarlo. Totipotencia. Y aquí te lo estoy describiendo. Una célula totipotente tiene la capacidad de formar todo un individuo, incluyendo tejidos extraembrionarios. Así que el ejemplo perfecto de una célula que sea totipotente definitivamente es el cigoto, chicos. El cigoto es la primer célula tuya, es la primer célula que existió en aquel entonces cuando se llevó a cabo la fertilización y obtuvimos como resultado un cigoto. Entonces, este eres tú. De hecho, este eres tú al momento de tu fecundación, al momento de que se unió el material genético del padre y madre. Esta es tu primer célula, así que esta tiene la capacidad de formar todo lo posible. Por lo tanto, es una célula totipotente. Las primeras 2 células hijas que ocurren por la mitosis también son totipotentes. La tercera división también son totipotentes, pero a partir de la 4ª división ocurre el 8º mecanismo del desarrollo, que es la restricción. La restricción
va de la mano con la potencia, porque la restricción se encarga de disminuir la potencia de esa célula. Así que las células que te había comentado, resultado de la mitosis del cigoto, después de que ocurra el proceso de restricción, va a bajar su potencia. Esto es precisamente para que haya una regulación en la capacidad de proliferación y en la capacidad de diferenciación de una célula hacia otro tipo. Pero bueno, no se pongan tristes, porque a pesar de esta restricción, las células aún conservan una muy buena capacidad de diferenciación. En este caso, el ejemplo perfecto son las células de la mórula, que esto es uno de los estadios del desarrollo del cigoto, donde nosotros vamos a poder observar que esta célula se le considera pluripotente, que es nuestra siguiente potencia. ¿Okay? Una célula pluripotente tiene la capacidad de formar cualquier tejido, lo que se le dé la gana, pero a diferencia de la totipotencia, una célula pluripotente solamente puede un tejido. O sea, una vez que se desvía hacia cierto camino, ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es el ejemplo perfecto? Nuevamente, las células de la mórula. Son células que tienen la capacidad de formar lo que se les dé su gana, pero no todo un individuo completo. ¿Ok? Ahora bien, nuevamente ocurrirá ese proceso de restricción y ahora, de ser una célula pluripotente, ahora vamos a pasar a la multipotencia. Las células multipotentes tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células, pero la condición para que esto se cumpla es que todas ellas tienen que pertenecer a la misma familia celular o a la misma estirpe. Un ejemplo, el neuroectodermo, chicos. El neuroectodermo es una subcapa del ectodermo que tiene una importante participación en la formación del sistema nervioso. Pues bueno, ve tú aquí este ejemplo que te dejo. Son células del neuroectodermo, tienen la capacidad de formar neuronas, astrocitos que se encargan de dar por ahí el sostén en el sistema nervioso, oligodendrocitos que mielinizan a las neuronas y ependimocitos que andan por ahí ayudando a la producción de líquido cefalorraquídeo y rodear el sistema ventricular. X lo van a ver en su respectivo momento, pero el chiste es que todas estas células pertenecen al sistema nervioso, pertenecen a la misma familia de células. Así que las células del neuroectodermo son un ejemplo perfecto de células multipotentes porque pueden producir varios tipos de células, pero todas pertenecen a la misma familia. Y finalmente, cuando bajamos todavía más la potencia, llegamos al último tipo celular, que es la que abunda en nuestro cuerpo, la cual habla de células que solamente pueden generar un solo tipo de célula. ¿Cómo se le conoce a esta potencia? Se le llama unipotencia. Así que vamos bajando. Totipotencia, pluripotencia, multipotencia, unipotencia. Entonces, la unipotencia, ¿cuál es el ejemplo clásico? Pues bueno, si nosotros observamos aquí, te estoy poniendo un dibujo de lo que es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, pues bueno. La piel, chicos, contiene distintas capas, contiene la hipodermis, algunos la consideran, algunos no. La hipodermis, que es la que contiene la grasita, luego tenemos a la dermis y terminaríamos con la epidermis. La epidermis, que es esta de aquí que te estoy señalando ahí con el color morado, si nosotros lo trasladamos a una imagen ya más agrandado, tendríamos esto. Vemos cómo la epidermis tiene sus capas, ¿verdad? Tiene el estrato basal, que si el espinoso, el granuloso, el córneo, etc. El objetivo de esto es que veas que dentro de esas capas, estas células azules tienen la capacidad de regenerar a todas las demás capas de la epidermis. Todas estas células se les llaman queratinocitos. Entonces, las células del estrato basal de la epidermis tienen la capacidad de producir queratinocitos. Cualquier otra célula que no sea un queratinocito no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son células unipotentes, solamente tienen la capacidad de generar un solo tipo de célula. Así que no es mi afán que te vuelvas un experto en los ejemplos que te he dado, porque yo sé que estoy involucrando temas que vamos a ver más adelante, pero sí es mi objetivo que tengas en claro cómo es que funciona cada uno de los mecanismos del desarrollo para que después, ahora sí teniendo la base, cuando veas esos temas, ahora sí logres relacionarlo y eso se te haga mucho más sencillo.
Muy bien, entonces aquí te dejo unas referencias que utilizamos para la realización de este tema, que le puse mucho esfuerzo para poder hacerlo. Tenemos aquí el Arteaga, ¿verdad? Por parte del doctor Arteaga, su segunda edición del 2017, utilizando también el manual del doctor López, y finalmente aprovechando Almur en su 11ª edición, la más nueva del 2020. Así que bueno, cualquier duda, estoy a su disposición. En cualquier momento pueden contactarme, y si no quedan más dudas al respecto, espero que todo haya quedado bien, espero que todo les haya quedado perfecto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.